En este momento vamos a hablar sobre las complicaciones durante el puerperio, como son las infecciones, las hemorragias y por último la psicosis puerperal. Dentro de las complicaciones de las hemorragias tenemos la hemorragia temprana. Se llama así porque la pérdida de sangre es mayor de 500 mililitros antes de las 24 horas, ¿no? Como vemos acá en la figura, vemos acá un útero normal que está eliminando, o sea, los loquios normales, ¿no? Y este es un útero aumentado de tamaño. Siempre cuando hay una presencia de una hemorragia o una atonía, vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño con toda la colección de sangre contenida dentro, ¿no? Entonces, en una hemorragia temprana puede ser un motivo de una atonía uterina, y los factores de riesgo, como ya les había mencionado, era la multiparidad, la labor prolongada, la inducción o estimulación con oxitocina o la sobredistensión uterina. El útero de por sí, como es su tejido es de fibra muscular, y como es un músculo, como todo músculo, en algún momento también se cansa. Entonces, si hablamos de una multiparidad, este útero se ha extendido varias veces, que ya a las finales pierde su tono muscular. ¿Qué cosa es el tono muscular? La capacidad que tiene para contraerse. Entonces, al no tener una buena capacidad de contracción, entonces va a quedar grande. Entonces, eso va a hacer que se produzca la hemorragia. Si hablamos de una labor prolongada, de una mujer que tuvo un trabajo de parto prolongado, es una mujer que ya está cansada, que ya no tiene ni ganas de pujar, y incluso se le administra oxitocina para que justamente se produzca el momento del parto. Al final, ese músculo que está cansado se va a relajar, pues, como todo músculo, y al relajarse va a producir la atonía uterina y por ende va a traer la hemorragia, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? La estabilización primero de las funciones vitales, la reposición de los volúmenes que puede ser cristaloides, como es el plasma, ¿no? O también, en los casos más severos, transfusión de sangre. Pero como decía siempre, bueno, como dicen los médicos, no, sangre se repone con sangre. Entonces, el cristaloide me puede dar tiempo a que la paciente no se descompense o no llegue a un shock hipovolémico, ¿no? Pero si ha perdido gran cantidad de sangre, tiene que ser repuesta con sangre, ¿no? Dentro de las complicaciones hemorrágicas, las drogas más usadas es la oxitocina, el ergotrate, metilergonobina, y el misoprostol o el Cytotec, o lo conocemos como Cytotec. El misoprostol, como vemos, por vía vaginal dilata el cuello y hace que se produzca el sangrado, pero por vía rectal, sobre todo 800 microgramos, ¿no?, hace de que el útero se contraiga. Entonces vemos que tiene doble función, ¿no? O sea, por un lado hace bien y por otro lado hace otras cosas. Y la cirugía, en casos excepcionales en donde veamos que se tenga que hacer las ligaduras de arterias hipogástricas o se termine en una histerectomía abdominal, más que todo estas complicaciones se ven en los casos de cesáreas, ¿no?, en donde no hay una buena respuesta del útero de contraerse, y por ese motivo tenga la paciente que llegarse a una histerectomía, ¿no? Las laceraciones que se puedan provocar por la episiotomía, en el canal del parto, sobre todo en el cérvix, en el cuello, por un aumento en un parto precipitado o estimulado, y en la vagina por un parto instrumentado. La retención de placenta también es otra complicación de una hemorragia. La ruptura uterina, ¿no?, que ya también habíamos mencionado, que un factor condicionante es que la paciente haya sido cesareada anteriormente. Por eso es importante que una paciente cesareada 3 veces es una paciente de altísimo riesgo, ¿no? Hay que estar siempre pendiente de eso, ¿no? Y la sobreestimulación uterina también, ¿no?, cuando a la paciente se le ha varias veces inducido con oxitocina, ¿no? Por eso hay una sobreestimulación y eso puede llevar a una ruptura uterina. Y una hemorragia tardía es cuando hay retención de restos y hay una subinvolución uterina, ¿no? O sea, ya se produjo el parto, la paciente ya salió de la sala de partos a la sala de puerperio, y yo estoy en mi etapa de observación de mis 2 primeras horas a la paciente, y después de repente de una primera hora la paciente comienza a sangrar, ¿no? Comienza a sangrar, se vuelve como un caño, y puede ser, evalúa el útero está subinvolucionado, en vez de que el útero
se contraiga y comience a bajar, porque ya les he dicho que el útero debe estar después del parto 2 dedos debajo de la cicatriz umbilical. En este caso, si yo evalúo ese útero está por encima de la cicatriz umbilical, entonces estoy viendo que hay una subinvolución y por ese motivo la paciente está presentando una hemorragia tardía, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones infecciosas que puede presentar esta paciente en la etapa del puerperio? La morbilidad puerperal, llamada así porque se presenta la fiebre hasta 38, que puede ser en 2 oportunidades durante los primeros 10 días, ¿no? Si la paciente a las 24 horas no hace fiebre, pero hace fiebre a las 48 horas, esa paciente tiene que seguir siendo evaluada por 2 días más, porque puede ser que esté haciendo una complicación, está haciendo una morbilidad puerperal y por ende una complicación que puede ser generalmente infecciosa, ¿no? La mayoría de los casos es por una endometritis, ¿no? Que la endometritis es la infección de la cavidad uterina, o sea, del endometrio. Acuérdense que el útero tiene 3 capas y la principal capa es la del endometrio, porque el endometrio es donde se va a producir la anidación del óvulo, ¿no? Y el desarrollo del feto también. Entonces, ¿qué factores van a condicionar a la endometritis? El parto, que no se haya guardado las debidas medidas de bioseguridad, haya habido mucha contaminación, la ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas, los tactos vaginales, que ya les había mencionado, y infecciones vaginales previas, o sea que la mujer durante el embarazo haya tenido varias infecciones o haya sido tratada por vaginitis o por otras cosas, ¿no? Dentro de la evaluación de qué microbios son, los más comunes tenemos los estreptococos anaerobios y los otros como son el coli y los otros coliformes, ¿no? Y las bacterias, bacteroides también. ¿Qué tratamiento se va a dar para esto? Para los gram negativos, los aminoglucósidos, y para los anaerobios, cloranfenicol, metronidazol, clindamicina, ¿no? O sea, hay medicamentos antibióticos ya específicos para este tipo de complicaciones infecciosas que actúan a nivel pélvico, ¿no? Otra complicación infecciosa también es la infección del tracto urinario, ¿no? ¿Qué factores condicionantes puede haber? La labor de parto prolongado, porque hay éstasis de orina, el cateterismo vesical y los antecedentes de infección urinaria. Aquellas pacientes que a veces se le hace un cateterismo y tampoco no guardan las debidas medidas de bioseguridad, con los mismos guantes que están atendiendo el parto, a veces con eso mismo hacen el sondaje y por ese motivo están llevando infecciones y eso le puede producir, ¿no? O aquella paciente que haya tenido una semana o 15 días antes un tratamiento con infección urinaria y por ende puede ser que haya quedado una recidiva y en ese momento se produzca nuevamente la ITU, ¿no? La mastitis, que ya habíamos visto en antes también, los factores condicionantes, la deficiencia de aseo, las grietas en el pezón, que es la puerta de entrada para todo microorganismo. En este caso, el microbio para una mastitis es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que es el que está en la superficie, en la piel, que es el más común, ¿no? Y el tratamiento para esta mastitis sería la dicloxacilina, en el caso que no sea algo tan grave, en el caso que pueda ser tratada ambulatoriamente, porque si no, después hay que colocarle medicamentos intravenosos, ¿no? La otra complicación, tenemos también la infección de herida operatoria, que puede ser la episiorrafia, ¿no? Que es de la episiotomía, o la incisión quirúrgica de la herida operatoria, como es una ISO, ¿no? Una infección del sitio operatorio, que a veces también se produce muchas veces por factores externos como por factores internos también, como es a veces la malnutrición de la paciente, ¿no? La tromboflebitis pélvica, que puede producir fiebre, un dolor pélvico difuso, ¿no? O porque tenga endometritis, y los tratamientos son antibióticos y la heparinización, ¿no? Esta es otra complicación también en el puerperio. Otras complicaciones también tenemos la cefalea posanestesia regional. Ya hemos tenido muchas veces complicaciones de perforación de duramadre, ¿no? Y la paciente tiene que estar en aquellas pacientes que son cesariadas y que les colocan la anestesia raquídea, y por ese motivo la paciente tiene que estar 48 horas en decúbito dorsal, no debe levantar la cabeza, ¿no? Y cursa con náuseas, cursa con mareos, entonces es una complicación es prácticamente como una iatrogenia lo que se comete con la paciente, ¿no? Entonces esa es una complicación que puede presentar, ¿no? Entonces la paciente no tolera la posición de pie. De igual manera, a las 48 horas se tiene recién que sentar
y si continúa con los cefaleas, con los mareos, nuevamente tiene que seguir en reposo y continuar con su tratamiento, ¿no? También tenemos trastornos psicológicos, ¿no? Que pueden ser condicionantes por la variación hormonal, por el ambiente familiar, psicosocial, la depresión y la psicosis puerperal, que también se presentan en estas pacientes, ¿no? Vamos a hablar ahora de la psicosis puerperal, que también hemos visto casos, ¿no? Esta psicosis es un trastorno psicótico no especificado y se va a observar en aquellas mujeres que recién han dado a luz y también porque tienen a veces un fondo depresivo, ¿no? Tienen ideas delirantes como de querer dañarse a sí mismo y también dañar al niño. La psicosis puerperal, y también tenemos lo que es la depresión posparto, que es la mayoría de pacientes es la que lo asume, ¿no? Generalmente la depresión posparto nosotros no la vemos porque esto inmediatamente no lo demuestran, ¿no? Sino que nos vamos dando cuenta de que la paciente tiene algunas conductas extrañas hacia su hijo, ¿no? Hacia el recién nacido. Entonces ahí podemos tener de repente alguna sospecha y de repente hacerle evaluar con el personal de psicología, ¿no? Porque acuérdense que nosotros trabajamos con todo el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Con la nutricionista, con el odontólogo, con el psicólogo. Entonces, pero ¿quiénes se van a dar cuenta de esto? Somos nosotros, las enfermeras, que estamos las 24 horas del día, que no solamente vamos y satisfacemos las necesidades básicas del paciente, sino también nos tenemos que dar cuenta de la parte psicológica y emocional por la cual atraviesa en este momento, ¿no? La frecuencia de depresión postparto es del 10 al 15%. 10% no tienen antecedentes, 25% son depresivas, lo que ya les había mencionado, y 50% tienen antecedentes de depresión puerperal. O sea, esas pacientes que han tenido depresión puerperal pueden volver a ser depresión puerperal. La depresión puerperal comienza entre la tercera o cuarta semana del posparto, ¿no? Pero no alcanza la morbilidad clínica hasta el cuarto o quinto mes. ¿Qué quiere decir? Que esto, en la tercera o cuarta semana tienen a veces algunas conductas que puede parecer que es una mujer que recién se está adaptando, que no sabe todavía cómo va a tener al niño, si es que hablamos de las primerizas, pero recién en el cuarto o quinto mes, recién ahí vemos que ya tiene otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, por eso hay que, si al menor síntoma que observemos en algún tipo de estas pacientes, habrá que hacer una evaluación por psicología o de repente evaluar con la familia, ¿no? Cómo es la mujer, cómo se desenvuelve en su ambiente familiar, si es que tiene algún problema de fondo, ¿no? ¿Qué factores van a predisponer esta psicosis puerperal? La primiparidad, la mayoría, o sea, son primera gestación, ¿no? 70% de pacientes que es por primera vez se embarazan pueden presentar esta psicosis puerperal, ¿no? Aquellas que han tenido que hayan tenido esta enfermedad en gestaciones anteriores, aquellas que tengan patologías como maníaco-depresivas o que tengan alguna historia psiquiátrica familiar, ¿no? Hemos tenido pacientes en las cuales la paciente, como viene el familiar, dice, no, de la nada se ha vuelto así, ¿no? ¿Cómo es así? O sea, la paciente se vuelve agresiva, ¿no? Descuidada en su forma de ser, ¿no? O sea, no quiere comer, no se lava, no se cambia la ropa, quiere estar todo el día nomás en la cama, no quiere atender. Lo primero, no quiere atender al niño, ¿no? Entonces, como que ve al niño como si fuera el causante de todos sus problemas, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar, no? Empieza con un cuadro de tristeza, melancolía, hay inestabilidad emocional, inseguridad, indecisión, síntomas de sentimientos de desamparo, vergüenza, o sea, todas estas sintomatologías va a presentar la paciente, en la cual muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Pero ya cuando en una etapa más donde se acrecenta más, es ahí donde ya ha pasado un buen tiempo, pues, ¿no? Y recién ahí nos vamos a dar cuenta cuando la paciente ya está muy ansiosa, ya hay trastorno del sueño y apetito, o sea, no duerme pocas horas, ¿no? Toda la madrugada se la pasa despierta, ¿no? Puede ser que duerme en la mañana y hay falta de apetito, o sea, vemos que de repente la paciente no quiere comer, ¿no?
Entonces esas son las principales sintomatologías en las cuales tenemos que estar bien, tenemos que estar alertas, sobre todo detectar a tiempo para que pueda tener un tratamiento adecuado, ¿no?